Hoy vamos a hablar de un tema que está lleno de opiniones, pero no siempre de información. La cirugía bariátrica no es estética, es más un tema de salud. Le damos la bienvenida al doctor José García Pérez, destacado cirujano bariátrico y control de obesidad. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí. Gracias a usted, doctor, por venir a acompañarnos aquí a Sin Libreto. Gracias. Doctor, en el día de hoy tenemos un sinnúmero de preguntas que nos gustaría que usted nos aclare con la misma razón de este tema de la obesidad, de la cirugía bariátrica y toda esa información de la nutrición que hoy en día está muy en boga. ¿Cuándo una persona con obesidad debe considerar una cirugía bariátrica como opción médica? Bien, mira, en los pacientes que sufren obesidad, que es una enfermedad metabólica, el cual afecta el porcentaje de grasa del cuerpo y el metabolismo en sí, que va aunado con otros tipos de patologías como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, problemas articulares, dolores articulares por el sobrepeso. Vamos encasillando a este paciente. Un paciente que te llega con un índice de masa corporal por encima de 30, que es un cálculo que se hace la relación de la estatura con el peso, nos da ese índice. Actualmente, antes se hablaba mucho del índice de masa corporal. Ahora, hay unas nuevas guías que hablan más del exceso de adiposidad del cuerpo. ¿Qué es eso? Es una escala que se saca por los sistemas de bioimpedancia, como una balanza que manda electricidad en el cuerpo y divide lo que es el músculo, los minerales, las grasas y saca ese porcentaje de grasa. Entonces, ya cuando tenemos un porcentaje de grasa mayor a 26 en mujeres y en 24 en hombres, ya podemos hablar de que el paciente tiene exceso de adiposidad y ya empezamos a encasillar a esos pacientes en los diferentes tipos de procedimientos bariátricos, que no solamente cirugía. Hay muchísimos procedimientos, los cuales uno tiene como una batería de procedimientos que uno tiene a elegir para el paciente. Porque la cirugía bariátrica no solamente se encasilla en la que se corta el estómago, sino que hay varios. Hay entre el balón gástrico, la manga gástrica. Sí, es un sinnúmero de procedimientos, desde los inyectables que usamos actualmente, los procedimientos endoscópicos como el balón, la manga endoscópica y los procedimientos quirúrgicos como la cirugía en sí, que son varios tipos de cirugía bariátrica, no solamente la manga gástrica, que es la más común y la más realizada en el país y en el mundo. Ok. ¿Y cuáles son los mayores mitos que existen hoy sobre la cirugía para bajar de peso? Bien, el primero es que el paciente regana peso. Y hay un porcentaje de pacientes que sí reganan peso ya después de los 5 años, pero es el paciente que no se adecúa a un estilo de vida saludable, vuelve a tener hábitos que lo llevaron a tener ese estilo de vida o a tener ese sobrepeso o obesidad, y ese paciente vuelve a recaer en esos malos hábitos que lo llevaron a eso prácticamente. Okay. Entonces, esto es como un empujoncito. La bariátrica es como un empujón para que tú llegues a optimizar tus medidas corporales, pero luego de eso, el 60% diría, depende del paciente. Tú vas a bajar de peso sí o sí con cirugía, pero que tú lo mantengas en el tiempo depende de ti. Y además de perder peso, doctor, hay otros beneficios si uno se realiza estos procedimientos, porque la mayoría de gente lo que dice que la mayoría no son beneficios. Por ejemplo, hay mucha gente que le da anemia. Bueno, mira, anemia como tal, los pacientes bariátricos no sufren. Es muy raro. Tiene que ver que no acate las normas nutricionales que el paciente amerite y se descuide demasiado con su nivel nutricional, su nivel proteico. Entonces eso puede conllevarlo a una anemia. Pero es extremadamente raro que el paciente llegue a anemia como tal. En lo otro que me estabas mencionando sobre beneficios que tiene la cirugía, claro. Mira, control glicémico de los pacientes, disminución de la insulina corporal, lo que va a llevar que el paciente tenga un mayor control metabólico de él. Una hormona de insulina elevada en nuestro cuerpo es una hormona que es anabólica, va a generar células y eso va a predisponer a ovario poliquístico, a nódulos tiroideos,
a nódulos a nivel de las glándulas suprarrenales, nódulos en el hígado. Entonces va a llevar a un sinnúmero de patologías de los cuales ya tú operando al paciente disminuye el riesgo de eso. Pero si hablamos de la presión arterial, el paciente va a tener disminución de los niveles tensionales. ¿Por qué? Porque va a tener una reducción de la resistencia periférica de nuestro cuerpo. O sea, los vasos sanguíneos van a ir más aliviados y por ende la tensión arterial va a disminuir. Hay pacientes que simplemente dejan de tomar antihipertensivos después de la cirugía, o hay que por lo menos regulárselo, porque cuando ese paciente ya llega a unas medidas óptimas, esos niveles tensionales bajan, y si sigue tomándose el antihipertensivo que tenía antes, puede llegar a ser pico de hipotensión. Entonces, ahí también otro beneficio. Otro beneficio es los dolores articulares disminuyen. No, Esos pacientes que no pueden, tienen una incapacidad, que ni siquiera pueden hacer ejercicio. Entonces, al tú optimizarle la medida corporal, el paciente puede volver a realizar sus ejercicios físicos. Por ende, porque si no se opera, él tiene un círculo vicioso. No puedo realizar ejercicio, como sedentarismo, entonces sigo aumentando de peso. No tengo forma de crear ese déficit calórico que uno busca con la cirugía. Claro, claro. Doctor, hoy en día vemos mucho en las redes sociales que muchas personas, muchos famosos, se están sometiendo a lo que es la cirugía bariátrica. Y no sé si es la viralidad o siempre aquí ha habido una crisis de salud pública relacionado a lo que es la obesidad. Sí, mira, aquí en el país tenemos un 60% de pacientes en sobrepeso, de lo cual el 30% está en obesidad. Comenzando a eso, vemos que no hay políticas que ataquen ese tipo de patología como la obesidad. A nivel central, del gobierno central, solamente la aseguradora estatal tiene en el plan complementario, el premium que ellos tienen contemplado la cirugía, pero no todos los pacientes aplican para esa cirugía. Tú puedes tener el seguro, la cobertura, pero no todos los pacientes le dan esa cobertura. ¿Qué nos queda eso? Que está deficiente el ataque que uno tiene a nivel gubernamental, de salud pública, de la obesidad. Entonces hay que hacer un plan, ya sea que sea una ley o algo que priorice la obesidad en nuestro país. Pero Sí, priorizarla en el sentido de quizá evitarla, ¿no? No puede haber un plan. Lo ideal es sea prevenible, prevenir. pero tenemos una población que ya es obesa Sí, y que tenemos que pensar en ellos. Entonces tenemos que buscarle solución. Un paciente obeso es un paciente que no encuentra trabajo fácil, se le dificulta tomar transporte público, Sí. se le dificulta realizar quehaceres cotidianas. Entonces y además un paciente que tiene enfermedades añadidas. Entonces esos pacientes que tienen esas enfermedades, tú tienes que buscar una solución. Además, es más sencillo tú atacar el problema que lo ha llevado a ser diabético, a ser hipertenso, a tener niveles de colesterol altos, a tener hígado graso, y eso atacando la obesidad. Entonces tenemos que tener planes que vayan dirigidos a eso. Ya sea no solamente cirugía, ya sea tener espacios públicos para donde el paciente pueda ir o las personas puedan ir a diversificar su condición física, hacer ejercicio, ejercitarse, que aquí hay muchísimos sitios, pero hay que crear conciencia al paciente, sí, a la persona. Aquí en República Dominicana yo considero que eso es un tema cultural, porque aquí no se usa el hacer ejercicio, aquí no, la alimentación no es la mejor, los hábitos que nosotros tenemos aquí tampoco son los mejores, y también tiene que ver mucho con el clima, que a la gente no le gusta lamentablemente el calor, y para hacer ejercicio lamentablemente tenemos que sudar. Pero hay otros países tropicales que también tienen el mismo clima de nosotros, Sí. y ellos son países que viven, Pero es lo que le digo, es que viven corriendo en traje de baño, viven haciendo ejercicio y se alimentan bien. La dieta dominicana es una dieta hipercalórica, Exacto. la cual Es un tema en totalmente nuestro plato cultural. principal es el arroz, Sí. que no es malo, pero en las porciones que el dominicano lo sirve es que afecta a la salud. Hasta quejarte. Sí, porque aquí no se prioriza la proteína. Aquí se priorizan los carbohidratos. Los Ya que no como arroz, siento que no comí, doctor, en mi casa. No, y mezclan carbohidrato con carbohidrato. Tú ves que hacen espagueti Pan con con arroz, espagueti. pan con espagueti. Sí. O sea, Sí, nunca he es una entendido mezcla extraña, pero a veces es por la necesidad del paciente de comer algo. Doctor, algo muy importante que le quería preguntar. Hace un año y medio yo tenía 42 libras más de la que tengo ahora. Ujú.
Yo no tuve que usar ningún procedimiento ni nada, pero sí tenía los niveles que usted dijo, tenía el colesterol alto, tenía todos los temas que usted habló con el sobrepeso. Sin embargo, y cuando me refirieron al nutricionista, después de descartar temas de tiroides, que no tenía nada de eso, hormonal, también me refirieron a un psicólogo. Si yo quiero saber, ¿usted ha tenido ese tema de que el paciente, para poder tener resultados reales y que no haya el tema rebote a los 5 años, como usted dice, por el tema alimentario, tengan que someterse también a un proceso psicológico? Claro, Sí. todos los pacientes que se someten a cirugía de obesidad llevan un régimen de psicología. Conocen al psicólogo previo a la cirugía, el psicólogo hace una evaluación exhaustiva de este paciente y lo ideal es que el paciente dure un año posterior a la cirugía de seguimiento con el psicólogo. Wow. Pero es muy difícil, a veces el paciente no se adhiere al tratamiento, no quiere seguir. Ya después de que empieza a bajar de peso, ya ese su problema se solucionó. Él cree que se solucionó. Entiende que Sí. se solucionó el problema. Pero entonces esos trastornos de ansiedad que están en el día a día, el estrés laboral, el sedentarismo que genera, a veces tú llegas cansado de los tapones, del tránsito y eso, y tú lo que quieres es tirarte en tu casa a dormir Sí. o a ver televisión, en vez de tú crear un hábito de rutina. Entonces también está el otro lado, los pacientes que tienen trastorno depresivo y eso, que empiezan a comer más, a descuidarse, no hacen ejercicio. Entonces eso conlleva a que todo paciente que va a ser sometido a cirugía de obesidad tiene que tener un seguimiento estricto por psicología y, si es necesario, psiquiatría. Wow. Doctor, Súper. una pregunta. En el ámbito femenino, una mujer, luego de someterse a un proceso de bariátrica, ¿cómo se puede llevar el proceso de tener un embarazo? O sea, el asunto de las hormonas, también la planificación nos afecta a nosotros las mujeres. Detálleme un poco esa parte. Sí, mira, en el caso femenino y con la fertilidad, la cirugía bariátrica ayuda a aumentar que la paciente sea fértil. Nosotros ¿Cómo? tenemos casos de pacientes que han Señores. intentado todo tipo de procedimientos para quedar embarazada. Incluso tuve el caso de una paciente que hizo un in vitro, quedó embarazada, luego se operó y como ella no usaba método anticonceptivo porque no quedaba embarazada, después de operarse me dijo que quedó embarazada Oh, wow. a los 6 meses de la cirugía. ¿Y a qué se debe eso? Porque hay un factor en la obesidad que se llama en la mujer obesa, que es el síndrome de ovario poliquístico, Ah, sí. Sí, sí. por lo que expliqué anteriormente Ujú. de la sobrecarga de insulina que hay en nuestro cuerpo. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico predispone a la infertilidad en la mujer. Entonces, cuando baja de peso, esa insulina baja Ujú. y por ende, aumenta la fertilidad en ellas, en las mujeres. ¿Se puede regular el ovario poliquístico bajando de peso? Sí. 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 Doctor, ¿y cuál es el tiempo seguro para tener un embarazo luego de una bariátrica? Un año. Un año. Después de que la mujer deje de lactar, que es primordial, el año es el ideal para ella quedar embarazada. Yo le digo un poquito a las pacientes que duren 1 año y 6 meses o 2 años Sí, mejor. para que me lleguen como a un peso óptimo. Porque después tienden a por querer cuidar el embarazo, comer de más y eso, que es un tabú también, por no descuidar el embarazo, empiezan a engordar de nuevo y a ganar de peso. Doctor, y una pregunta. Según la cantidad de pacientes que van a su clínica, ¿quién visita más? ¿El hombre o la mujer? ¿Tiende La a hacerse mujer. más bariátrica? No, la mujer, La mujer. es la población que más va. El hombre cuando va más decidido, pero la mujer definitivamente va más a la consulta. Yo tengo una pregunta que es un mito, entiendo yo, que lo he escuchado en las redes sociales, que muchas mujeres, después que se hacen la bariátrica, como que se acaba su matrimonio o dejan la pareja. Eso tiene un cambio drástico. Eso está en su estudiado personalidad. estadísticamente, no, Sí. no es como un mito. El paciente, el porcentaje de divorcio después de la cirugía bariátrica es elevado. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué? Ay, mija. ¿Qué tiene que ver? Entiendo, Bueno. de mi punto de vista médico, entiendo que a veces si tú no tienes apoyo de tu pareja, inicialmente, tú puedes decir como que tú no me apoyaste y eso, y ahora yo me veo un poquito mejor. Entonces, desde el punto de vista médico, entiendo, he visto muchos casos que el paciente, un ejemplo fácil, un hombre que era sobrepeso, unas 300 libras, bajó de peso, se comenzó a sentir mejor, se vio mejor, la ropa le quedaba mejor, Sí. comenzó a salir, a romper la calle. Sí. Entonces, este Conozco un paciente caso. comienza a tener una vida desorganizada. ¿Qué pasa? La esposa que lo conoció en otro tipo de ambiente,
ya no tolera Se eso. adapta. Ujú. Entonces no se adapta y ahí comienzan ya las diferencias. Entonces puede ser el Pero mismo eso se caso trabaja al en revés. terapia. Se trabaja en terapia. Claro, eso. eso Por todo eso eso es tan tiene, importante. todo eso tiene que ser con acompañamiento de psicológico. Además, los cambios tróficos del paciente a veces afectan a la pareja. Cuando el paciente comienza a tener un poquito más de autoestima, entiende que puede cambiar la pareja más. Bueno, Yo yo conozco creo que el un doctor caso- dio en el clavo, Sí. que es el autoestima. Entonces Yo yo creo conozco un caso que Sí, pero tú no puedes estar con tu pareja por baja autoestima. O sea, ¿qué es eso? todo influye al final. El Bueno, tú te señor adaptas. Hizo Pero, la como bariátrica, dije- ¿verdad? Se puso flaco, se compró un carro de lujo, dejó la mujer, los hijos y se consiguió una novia. Pero Porque se hizo la bariátrica. ese no es es El alto tip. el porcentaje, pero no es que todos los pacientes hacen eso. No, y no Sí, queremos. claro está. No queremos. Verdaderamente Ok, yo no creo que sea la cirugía, yo creo que como las personas Sí, ven el sí, peso, sí. el peso como tal. Porque por un lado nosotros criticamos la obesidad, pero por otro lado también criticamos a las personas que se hacen la bariátrica. Hay casos famosos, Vélez. Vélez desde que se hizo la bariátrica tuvo problemas con su esposa, se consiguió otra novia que Isabela y todo Sí, el pero caos de quizás ni redes siquiera sea sociales. por la cirugía. El No, mundo son de los otros artistas sabemos factores, cómo son es. otros Exacto, pero factores. entonces, ¿qué es lo que Pero se fue quiere una realmente? coincidencia, ¿Qué es lo que ahí se mismo quiere? fue. ¿Qué es lo que se quiere realmente? ¿La estética o, No, o el no, peso? Lo que pasa es o que la también salud. hay que ver que a veces esos procesos te empoderan. Entonces, tú querías salir de esa relación, pero ahora que tú te ves bien, que te sientes bien, ahora tú O tú quizá sales de la nadie te hacía relación, caso ¿entiendes? gordito y ahora que tú estás flaco te hacen más caso a otras mujeres. El doctor él sabe que eso. Por eso hablé mucho que quizás en este caso es el autoestima de la persona. Cambia, automáticamente tú te haces la bariátrica porque aquí ya tú te ves diferente. Tú te sientes mejor contigo mismo, Exactamente, definitivamente. claro. La ropa que antes tú mirabas por la vitrina y que no Ya te te podías queda. poner, ya te queda, te puedes poner ropita más ajustada, que antes era todo ancho, te puedes poner ropita de diferentes colores, que solamente antes era negra. Exacto. Entonces, definitivamente sí, la autoestima le aumenta al paciente. Como las mujeres y- después de la lipo también, que muchas veces dejan los maridos que ya no les gusta y De porque cuando se la paga el atrae a otro marido. público, sí. Doctor, ¿y la frecuencia de operación que usted tiene actualmente? Bueno, mira, hace 5 años aumentó mucho, pero la cirugía bariátrica va variando, porque es que llega un boom era en estos días los balones. Todo el mundo se estaba colocando balones. ¿Qué pasa? Ya el balón no está tanto de moda. Ahora vienen los inyectables. Los inyectables han bajado mucho el porcentaje de cirugía de obesidad, pero como quiera, hay un paciente que está destinado a operarse sí o sí. Entonces, este tipo de pacientes que o tú lo optimizas con inyectables o tú lo llevas a un peso ideal para poder operarlo con inyectables, es un paciente esos pacientes que tienen síndrome metabólico, una diabetes que no se controla, entonces tú necesitas esos inyectables para llevarlo a un peso donde tú puedas operarlo. Doctor, ¿y las personas que se operan de la bariátrica pueden volverse a operar nuevamente? Porque, o sea, conozco casos de personas que se han hecho la bariátrica que pesaban 300 libras y vuelven otra vez al peso de 300 libras. Entonces, En el caso de la reganancia de peso, es una realidad. Hay muchos pacientes que se operaron hace 10 años y eso, que vuelven con un peso similar al inicial. Hay procedimientos que sí, que se pueden realizar. En el caso de una cirugía de manga gástrica, hay 2 procedimientos que se le puede realizar al paciente. O un bypass gástrico o una bipartición, que es prácticamente un tipo de bypass. Doctor, ¿y usted me puede hablar un poco de las ventajas y desventajas de esos inyectables? Mira, los inyectables son una realidad. Sí. Para nosotros los cirujanos al inicio fue un poquito fuerte aceptarlo, pero es una realidad en el mercado y es un medicamento eficaz y efectivo contra la obesidad. Pero tiene su indicación y su uso. Aquí lo estamos usando muy indiscriminadamente, los inyectables. Entonces, en ventajas del inyectable, que el paciente o sea, no tiene que someterse a ningún tipo de procedimiento para bajar de peso. Lo malo que es a largo plazo, o sea, tú tienes que inyectarte a largo plazo y es costoso, sumamente costoso. Todavía los inyectables rondan precios muy elevados. Ok. Entonces, no es sostenible en el tiempo para muchos pacientes. Doctor, yo veo hoy en día muchas mujeres, hombres también, pero mayormente las mujeres, que se están inyectando diferentes sustancias. He escuchado por ahí la Ozempic, no sé mucho de medicina, pero entiendo que eso es para la diabetes. Yo quiero que usted le aclare aquí al público
¿cuáles inyectables no son recomendables para bajar de peso que puedan afectar otros aspectos de tu salud? En el caso de la marca que tú comentaste, es una marca comercial. Nosotros hablamos de semaglutide, tirzepatide y retratutide, que son los medicamentos inyectables que están en boga. Okay. Entonces, el semaglutide, que es el medicamento que tú mencionaste, inicialmente comenzó para pacientes con diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Se notó que el paciente bajaba de peso con ese medicamento y empezaron a usarlo indiscriminadamente para bajar de peso. Pero la indicación de ese medicamento no es para bajar de peso. Es para control glicémico del paciente. Ahora, el tirzepatide, que es el que está más a la moda ahora mismo, es el que se usa semanalmente. El paciente lo usa semanalmente durante un mes, usa diferentes dosis y sí se ideó para que el paciente baje de peso. Además, tiene un control glicémico de la hemoglobina glicosilada del paciente. Entonces, este paciente, las sensaciones que te da es una gastroparesia, si tú te llenas rápido y aumenta tu metabolismo. Entonces, ahora mismo hay otra molécula que es el retratutide, todavía no está aprobado en diferentes todavía entidades. Y el retratutide es una molécula que ya sí tiene diferentes otros mecanismos que ya está ideado para bajar de peso. Incluso se habla de que va a venir vía oral. ¿Y no tienen efectos secundarios los inyectables? Hasta ahora creo que se ha usado muy indiscriminadamente. El paciente suele tener cansancio, suele sentirse fatigado, pero siento que es porque no lo están usando de la manera correcta. Okay. Cuando tú usas un inyectable, tienes que acompañarte de una muy buena alimentación y de hacer ejercicio. Si no haces eso, vas a bajar tanto tejido graso como masa muscular. Eso es lo que yo veo de lo malo del inyectable, que no discrimina la grasa del músculo, te absorbe todo. Y el músculo es tu método de defensa, de fortaleza en el cuerpo. Entonces, ese tipo de inyectables afectan eso. Si tú no cuidas tu masa muscular y tu alimentación y haces ejercicio, vas a tener esos síntomas bien marcados. Entonces, eso como una ventaja fuerte de los inyectables. Doctor, y para todos aquellos que nos están viendo, hombres y mujeres, ¿dónde lo conseguimos usted? Sus redes sociales, contactos, qué día atiende, todo eso, por favor, Sí. a nuestros acá escucha. Sí, yo estoy en Ida Healthcare. Estoy los martes a partir de las 5 de la tarde allá. Estoy en la Clínica Corazones Unidos, lunes y miércoles, y en Hospital en Santo Domingo, martes y jueves. De su número, La doctor, semana. para quienes quieran escribirle, para preguntarle, Claro. el costo de la consulta, Sí. todo. Instagram. El Instagram es BariLabRD, y el número telefónico es 809-899-9593. Muchísimas gracias, doctor. Ya saben que más que un procedimiento, la bariátrica es una herramienta, que todo depende de quién la use y cómo la use. Muchísimas gracias y esperemos tenerlo otra vez en otra nueva entrega aquí en el programa. Gracias, doctor. por Gracias a venir. ustedes. Eso.